Buenos días a todos. Hoy nos reunimos para hablar sobre dos temas que yo creo que están de actualidad y que son, como yo digo, muy sexys. Uno es la sostenibilidad y otro los datos. Todo el mundo habla del Big Data y todo el mundo habla de la sostenibilidad. La intersección de esos dos elementos es de lo que vamos a hablar hoy. De la medición, los retos que presenta la medición de una realidad tan compleja como es la sostenibilidad en una industria tan compleja como es el turismo. Porque cuando hablamos de sostenibilidad, todos más o menos sabemos de lo que hablamos. Aquello que es sostenible es aquello que se puede prolongar indefinidamente a lo largo del tiempo, indefinidamente dentro de un marco temporal razonable, porque al final es cierto que el sol se apagará y nosotros nos quemaremos y todo esto, pero en un tiempo razonable. Sostenible es aquello que podemos prever que se va a mantener. La sostenibilidad en turismo es una realidad muy compleja, porque el turismo también es una realidad muy compleja. Y no basta simplemente con que el turismo sea rentable a largo plazo, que es la visión que normalmente tenemos cuando hablamos de sostenibilidad económica y que es donde nos hemos ido centrando tradicionalmente y donde tenemos los mejores instrumentos de medición. El turismo tiene que ser también sostenible a largo plazo desde el punto de vista de la población local, donde se tiene lugar la experiencia turística, conseguir que la población local no se ponga de perfil o incluso de frente al turismo, que perciba los beneficios, que sea rentable, es decir, que sea rentable no solo para el inversor, sino también para los stakeholders, que, en fin, este anglicismo que todos entendéis, que es la población local. Pero no basta tampoco solo con eso. El turismo tiene que ser sostenible en el tiempo, rentable para el destino desde el punto de vista del entorno, desde el punto de vista del paisaje, y rentable para el planeta. Es decir, tenemos que conseguir que el turismo no contribuya a la degeneración que estamos sufriendo en el cambio climático, en la destrucción de especies, en la reducción de la biodiversidad. En todo esto, todos somos conscientes de la importancia crucial que tiene esto, pero si no somos capaces de establecer medidas claras, estándares para saber cómo medir la realidad de la que estamos hablando, nunca podremos establecer objetivos ni podremos medir el progreso o el deterioro. Y esto es lo que vamos a tratar hoy, gracias a las tres magníficas ponentes que han tenido a bien aceptar nuestra invitación. Estamos encantados de tenerlas hoy aquí. Me acompañan, empezando por vuestra izquierda, mi derecha, Clara van der Pol. Tiene más de 13 años de experiencia en el ámbito de las estadísticas de turismo, trabajando en la Organización Mundial del Turismo como coordinadora del Departamento de Estadísticas. Su trabajo se centra en la promoción de estándares internacionales para apoyar la credibilidad y la comparabilidad de los datos turísticos y manteniendo una estrecha relación con el sistema de Naciones Unidas. Supervisa además actividades de la organización en captación, capacitación y conjuntos de datos en materia de estadísticas de turismo. Clara representa a la OMT en varios comités internacionales y grupos de expertos, entre ellos la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas desde 2012 y el Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Clara, por estar aquí. Ana Moniche tiene un máster en Planificación Urbana y Evaluación y Gestión Ambiental por la Universidad de Oxford Brookes y es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga. Actualmente desempeña sus funciones como técnica senior del área de Estadística e Investigación de Mercados de la Junta de Andalucía y ha trabajado como investigadora asociada en la Universidad de Anglia Oriental, Reino Unido, durante 2012 y 2013. Tiene una amplia experiencia en estadísticas de turismo, implementación de encuestas y explotación de sus resultados, análisis de la oferta y la demanda turística, impacto de eventos culturales o deportivos, econometría y análisis de series temporales, sistemas de indicadores turísticos, sostenibilidad y turismo. Y tengo que decir que Andalucía es una de las regiones líder en este tema que estamos tratando hoy en día, ¿no? De la medición de la sostenibilidad en turismo. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Nagore Espinosa, que además de haber dado sus primeros pinitos en Tour España, profesionales, es directora y fundadora de la firma de investigación y consultoría en turismo Into Destination, que brinda servicios a
ministerios, gobiernos regionales y locales en prácticamente todo el mundo. Es doctora en competitividad empresarial y desarrollo territorial, consultora experta en planificación y medición del turismo sostenible para diversos organismos multilaterales, entre ellos la OMT, el Centro Internacional de Comercio de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo y numerosos proyectos Interreg. También es profesora de la Universidad de Deusto y vicepresidenta de la Red Internacional para la Medición del Turismo Sostenible a nivel subnacional, INRUT. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el sector turístico. Ha sido y sigue siendo investigadora y profesora invitada en diversas universidades europeas y sudamericanas y cuenta con numerosas publicaciones en materia de medición del turismo, estrategia turística, políticas turísticas y gobernanza. Tanto Nagore como Ana Moniche se han venido desde Sevilla y desde el País Vasco respectivamente para estar con nosotros hoy. Bueno, sin más, yo no voy a monopolizar este seminario porque yo vengo aquí como la mayoría de ustedes para aprender. Y tenemos una ocasión hoy inmejorable para ello. Cedo entonces la palabra a Clara, por favor. Tenemos aquí, perdón. Supongo que te la cobrarán. Perfecto, pues muchísimas gracias, Julio. De verdad es un placer volver a estar aquí, volver a estar en formato físico, volver a ver a tantos amigos y amigas en el público también. Muchísimas gracias por venir todos. Y quería agradecer a Tour España, en especial a Julio y a Álvaro, con quien trabajamos muy estrechamente en la MT. También España es copresidente del Comité de Estadísticas de la Organización Mundial del Turismo. Y es un placer, la verdad, siempre colaborar con ustedes y también compartir este panel con Nagore y con Ana, que nos conocemos las tres desde hace muchísimo tiempo. Entonces, entraré ya de lleno en la materia. El propósito de las estadísticas, como sabemos, es movilizar el poder de los datos para tomar mejores decisiones en el interés público. Por ejemplo, ¿cómo podemos divisar paquetes para la recuperación del turismo si no sabemos cuántas empresas turísticas hay o si no nos ponemos de acuerdo en cuanto a cuántas personas emplean? Las estadísticas lo que hacen es nos proporcionan un lenguaje común para mejor entender nuestra realidad compartida y para identificar nuestros objetivos comunes y cómo lograrlos. Y sobre todo en un mundo cada vez más saturado de datos de todo tipo, es cada vez más importante tener datos en los que podemos confiar. En otras palabras, datos que son un fiel reflejo de nuestra realidad compartida. Y las estadísticas nos dan esta confianza. Las estadísticas nos proporcionan datos que son independientes, imparciales, transparentes y que han sido elaborados con principios científicos. Las estadísticas pueden venir de varias fuentes, de encuestas, de censos, de datos administrativos y cada vez más también de Big Data. Las estadísticas son estadísticas no por quién las produce, sino por los valores que encarnan. A lo mejor algunos os estáis preguntando por qué un organismo como la ONU se interesa por las estadísticas. Pues las estadísticas son fundamentalmente una forma acordada de medir algo, cualquier cosa, el turismo, por ejemplo. Y si esto lo trasladamos más allá de nuestras fronteras nacionales, si, por ejemplo, buscamos poder comparar nuestro desarrollo económico o la sostenibilidad de nuestros sectores turísticos, necesitamos un acuerdo internacional, necesitamos un consenso. Ciertamente, las estadísticas son un campo muy técnico, pero entenderán que medir algo de una forma u de otra afecta a los resultados y esto tiene consecuencias estratégicas y políticas en los países. Ponerse de acuerdo es fundamental si lo que queremos es poder comparar entre países, destinos y con otros sectores. Tanto es así que las estadísticas forman parte del mandato oficial de la Organización Mundial del Turismo como agencia de Naciones Unidas. Entonces, claramente hay un potencial para mejorar las estadísticas de turismo. Según la definición consensuada a nivel global,
El turismo es un fenómeno, como sabemos, económico, social y cultural. Tiene efectos en la economía, en el entorno natural, en la población de los lugares visitados y también en los propios visitantes. Y cuando hablamos de turismo sostenible, suele entenderse como un turismo que hace buen uso de los recursos naturales, un turismo que respeta a las comunidades anfitrionas y un turismo que asegura beneficios económicos a largo plazo y que incluya a todos los actores involucrados. Y entonces necesitaríamos estadísticas sobre estos distintos aspectos del turismo. Y esto es ahora más importante que nunca. La pandemia nos ha mostrado lo que pasa cuando no hay turismo. Millones de empleos y empresas están todavía en riesgo y en algunos sitios la caída de ingresos está comprometiendo la protección del entorno natural. Estamos viendo, por ejemplo, una subida de prácticas como la caza furtiva en África. Y también antes de la pandemia se hablaba mucho del overtourism, ¿no? Del sobreturismo. En algunos centros urbanos los residentes se rebelaban en contra de un modelo turístico que consideraban no tenía bien en cuenta su bienestar. Algunos destinos de playa, por ejemplo muchos en Asia, tuvieron que cerrar completamente para evitar el colapso de los ecosistemas. Claramente, una playa contaminada o un centro congestionado no son destinos muy competitivos. Y entonces está claramente en el interés del propio sector mantener y sustentar la base de su prosperidad. Y también desde el sector privado, en particular, nos señalan cada vez más la necesidad de tener datos comparables sobre la sostenibilidad del turismo. Por ejemplo, para poder mejor informar a sus clientes, empleados, inversores, también para identificar ahorro de costes en una mejor gestión de los recursos, por ejemplo, y también como desarrollo de nuevos productos y para perfilar sus marcas. En total, se necesitan mejores datos para una mejor planificación estratégica, para mejor identificar los riesgos y también las inversiones a más largo plazo. Y a nivel global también estamos viendo un incremento en la demanda de mejores datos. Los objetivos de desarrollo sostenible han aumentado esta necesidad, sobre todo de poder comparar progreso a nivel internacional. El turismo sostenible aparece en 3 de estos ODS, pero por ejemplo la meta 8.9, que menciona el turismo sostenible y que menciona la promoción del turismo sostenible, únicamente contempla como indicador el PIB turístico. Pero como todos sabemos, esto es, en el mejor de los casos, solo una parte del turismo sostenible. Faltan las dimensiones sociales y ambientales. Y es más, la meta 12.b de los ODS hace un llamamiento para el desarrollo de instrumentos para el monitoreo del turismo sostenible. Entonces, claramente hay una necesidad para mejorar las estadísticas y considerar mejor esta sostenibilidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues consideremos cómo las estadísticas ayudan a la toma de decisiones. Esto es un proceso visualizado por el antiguo director de Eurostat, Rademacher, que solía decir: los datos se dan, las estadísticas se producen. Y es un matiz muy importante. Aquí vemos el proceso estadístico, ¿no? Entonces, de cómo se pasa de los datos brutos, esos datos que existen, que se dan, a estadísticas básicas, y cómo se pasa luego de estadísticas también a cuentas. Y cuentas es básicamente una manera de integrar información de distintos sitios, ¿de acuerdo? Entonces, cada paso a la derecha es un refinamiento más de la información para mejor ajustarse a la toma de decisiones. Y los estándares estadísticos, los acuerdos internacionales, son cruciales para este proceso, para pasar de los datos crudos a las estadísticas, porque son básicamente las estructuras que integran y definen
la medición. Son nuestro lenguaje común, digamos, y nos aportan esas definiciones ya consensuadas que luego nos ayudan a producir los datos necesarios, ¿no? En el turismo tenemos ya 2 estándares internacionales que muchos de vosotros conoceréis seguramente, uno para las estadísticas y otro para la llamada cuenta satélite de turismo. Entonces, esto nos ha permitido a lo largo de estos años poder medir de manera comparable los flujos de visitantes, sus características, su gasto, las industrias turísticas y también el PIB turístico, el valor añadido de las empresas turísticas y todo el empleo relacionado a ellas, ¿no? Sin embargo, la manera en la que ha evolucionado la estadística y la política pública a lo largo de los años significa que tenemos varias áreas de estadísticas, cada una con el propósito de informar mejor una particular área de política pública. Entonces tenemos estadísticas económicas, estadísticas ambientales, estadísticas de empleo, etcétera, ¿no? Y lo que podemos ver es que el turismo es importante, o sea, partes de todas estas áreas son relevantes para el turismo. Y lo que tenemos que hacer es identificar dentro de cada una de estas áreas cuál es la parte relacionada al turismo y juntarlo todo. Y esto es precisamente lo que hace el marco estadístico para medir la sostenibilidad del turismo, que se está avanzando actualmente. Básicamente el marco constituye el qué de la medición. ¿Qué estamos midiendo? Proporcionando las definiciones acordadas que permiten esta comparabilidad. Básicamente lo que hace es vincular el cómo, los datos crudos y sus fuentes, con el por qué y el quién. Para qué se generan estos datos y para quién, ¿no? Esto es un resumen del marco que se está elaborando. Entonces, verán que cubren aspectos ambientales y económicos, como pueden ser el uso del agua, las emisiones, la generación de residuos, el uso del terreno, el trabajo decente, la cultura, la educación, la salud, más importante que nunca. Y también se reconsideran varios aspectos económicos desde un punto de vista de la sostenibilidad. Entonces, datos demográficos cobran mayor importancia. ¿Cuántas empresas nacen y mueren a lo largo de un periodo de tiempo, por ejemplo? Características de los establecimientos, características de empleo, estacionalidad. Ay, me he adelantado mucho, perdonen. Y lo que está claro es que no todos estos aspectos, y sobre todo no todo el nivel de detalle, va a ser igualmente prioritario o relevante en todos los países, en todos los destinos, ni a todos los niveles geográficos. Habrán cosas que son más importantes a nivel global, por ejemplo, entender, y otras cosas que son más importantes a nivel nacional o subnacional, a nivel de destino pequeño, ¿no? Entonces, este marco no es prescriptivo. Lo que hace es identificar los temas principales que suelen ser relevantes para la medición de la sostenibilidad en el turismo, pero funciona como un tipo de menú, un tipo de carta de donde se pueden ir sacando los indicadores más relevantes para cada contexto y para satisfacer mejor las prioridades en un cierto contexto. Y a medida que va avanzando este marco, ya se está implementando en países. Esto está dando muchísima información para retroalimentar el marco y seguir mejorándolo. Y distintos pilotos, que llamamos, se están enfocando en distintas partes del marco, en distintas áreas que son más relevantes en su contexto particular. Por ejemplo, en Austria vemos cómo el turismo genera más de 2.000 euros per cápita, y a lo mejor es una razón para explicar la buena aceptación por parte de la población. En Egipto se encontró que en general, dentro del alojamiento, el turismo receptor usa más energía, pero el turismo interno usa más agua. En Arabia Saudita se ha podido calcular cuánta agua y electricidad son necesarias para satisfacer la creciente demanda, o la planificada creciente demanda. En México se pudo mirar el coste-beneficio de los costes y los beneficios social-económicos de áreas arqueológicas y parques protegidos. En Canadá se vio, por ejemplo, que las emisiones del turismo son relativamente altas en comparación
con el PIB que aporta el sector. Y en Samoa, donde el turismo representa el 13% del PIB y el 22% del empleo, se vio que el turismo utiliza relativamente menores fracciones de agua y de electricidad. Y en los Países Bajos, muy curiosamente, se vio que las industrias turísticas más contaminantes son las que menos impuestos ambientales aportan. Entonces, todos, en general, lo que podemos ver es que es posible medir distintas áreas de la sostenibilidad del turismo de una manera comparable, de una manera que nos permita luego poder comparar estas cifras entre países y entre sectores, ¿no? Y el marco del MST, bueno, esto es un poco, voy a pasar brevemente por esto, es un poco la estructura institucional. El marco del MST está siendo desarrollado por un grupo de expertos. Este grupo de expertos reúne pues, a expertos en estadísticas, a expertos en política pública, en gestión de destinos y también a representantes de organismos internacionales, más allá de la OMT. Trabajamos con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con la OCDE, con Naciones Unidas, por supuesto, y con Eurostat. Y lo importante de entender es que este grupo de expertos, digamos, este trabajo tiene un reporte dual, por una parte considerando la comunidad estadística, por supuesto, pero por otra parte también considerando la comunidad turística. Es más, el desarrollo de este marco ha sido apoyado por las instancias más altas a nivel global dentro de estas dos comunidades y también ha sido identificado como el marco para monitorizar el turismo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por último, entonces, por la parte de las políticas públicas, hemos visto también un alineamiento del marco para la medición de la sostenibilidad del turismo dentro de distintas políticas públicas. Entonces, hemos visto, aquí hay unos ejemplos, pero voy a mencionar en particular una resolución del Parlamento Europeo estableciendo la estrategia de la Unión para el turismo sostenible y también el marco político para el turismo sostenible en el Pacífico, que ya está implantando este marco en un gran número de países de la región. Y bueno, con esto os dejo, dándoos las gracias por la atención y con muchas ganas de la conversación. Muchas gracias, Clara. Vamos un poco pillados de tiempo. Además, nuestra siguiente ponente a la 1 se tiene que ir. Entonces, vamos a intentar cumplir los plazos para ver si queda la posibilidad de hacer alguna pregunta. También aprovecharía para, si está aquí el apoyo técnico, si nos puede facilitar un micrófono para que la gente pueda hacer las preguntas, el auditorio. Si no, se va a quedar limitado a las que pueda hacer yo y a lo mejor no cubrimos todas las posibilidades. Bueno, hemos tenido la perspectiva supranacional, ahora tendremos la de un destino puntero, pero además un destino turístico complejo, con multitud de productos y de tipologías de viaje como es Andalucía. Bueno, se me escucha, ¿no? Primero de todo, muchísimas gracias. Me encanta estar aquí, invitada por Tour España. Conozco a Julio de hace muchos años ya y me encanta que se haya acordado de mí. A Álvaro, perdón, y a Julio lo conozco de hace poco, pero bueno, también yo creo que hemos coincidido en muchos aspectos. Y luego, obviamente, un lujo estar con Nagore y con Clara, que las admiro muchísimo porque las conozco de hace muchos años, sé el buen trabajo que realizan y además, pues bueno, ya hay una amistad de muchos años. Bueno, me ha encantado lo que ha dicho Clara y va mucho en la línea de lo que voy a explicar yo, se complementa mucho. Decir también que sí vengo en representación de Andalucía, de la región de Andalucía, porque trabajo para la empresa pública de turismo de Andalucía, pero también estamos trabajando codo con Nextur, que es la red de regiones para un turismo sostenible y competitivo europeo,
en el que ahora mismo Andalucía ostenta la presidencia y en el que venimos trabajando muy codo con ellos en la medición, en el ámbito de la medición. Es verdad que desde Andalucía tenemos ya una larga trayectoria en cuanto a la medición. Participamos en el Grupo de Medición de Desarrollo Sostenible y de la Cuenta Satélite del Turismo de la Organización Mundial del Turismo de hace muchos años. Y bueno, pues la verdad que es un lujo estar aquí y espero que se complemente un poco con lo que ha dicho Clara. Voy a empezar con los retos globales. Muchos de ellos, bueno, también se complementa con lo que ha dicho Clara, pero también me gustaría puntualizar uno de los retos globales que al que nos hemos enfrentado desde las regiones desde hace bastante tiempo, que es el reto de la gobernanza. ¿Qué quiero decir con el reto de la gobernanza? Me refiero a la gobernanza estadística y a la gobernanza turística. Las regiones muchas veces nos encontramos que somos los encargados de gestionar las políticas turísticas en el territorio, pero los encargados de definir las directrices estadísticas no somos nosotros, sino que son los países. Entonces nos encontramos con que las estadísticas turísticas no están desarrolladas de manera acorde con la importancia económica que tiene el turismo en los países, porque no son los propios países los que lo tienen que gestionar y a lo mejor no tienen tanta necesidad directa de esos datos más específicos, no tanto de promoción, que a lo mejor lo que llevan más en el ámbito nacional, sino en el ámbito de gestión territorial. Entonces es un reto que yo creo que es importante tener en mente y que nos ayuda a entender por qué las estadísticas turísticas necesitan un impulso y necesitan el papel de las regiones y de los destinos para que estén realmente completas. El segundo reto global es el que ha explicado Clara, que yo no lo voy a explicar porque ya lo ha explicado muchísimo mejor de lo que yo lo pudiera decir, que es el reto de la necesidad de un marco común que sea aplicable por los destinos. Es un marco común que es necesario, que es el que se trabaja desde las organizaciones internacionales, pero también tiene que ser aplicable, es decir, que tiene que ser un marco realista y que se tiene que aplicar por los destinos, que son realmente los que van a necesitar esos datos para las tomas de decisiones. Por ejemplo, la cuenta satélite es un marco estadístico súper necesario y súper básico, pero es muy difícilmente aplicable por los destinos. Algunos, por ejemplo, como Andalucía, sí lo tiene, pero para destinos más pequeños, pues ese marco estadístico es difícil de llevar a la práctica. Sí es necesario que lo tengan los países porque necesitamos ese marco de comparación común. Luego ya más a nivel de retos propios de los destinos, nos encontramos pues con que los destinos, como he comentado anteriormente, necesitan esos datos para tomar las decisiones. Entonces recopilan, porque no tienen los datos necesarios desde las estadísticas oficiales, multitud de datos. Ahora con el Big Data pues empiezan a recuperar los datos de búsqueda, de reservas, los datos de percepción, los datos de opiniones, que muchas veces no casan con los datos oficiales, que son los datos de pernoctaciones, los datos que recopilan las entidades de estadísticas oficiales, que son los que siguen una metodología rigurosa de la que tú puedes fiarte y tomar las decisiones basadas en ellos. Entonces, muchas veces toman decisiones con estos datos que los datos son incompletos, son incoherentes y puede llevar a una toma de decisión errónea, ¿no? Porque tú te estás basando en unos datos, estás tomando decisiones basadas en datos, pero esos datos muchas veces no son 100% fiables y nos pueden llevar a tomar decisiones más complicadas. El segundo reto es que nos encontramos ya internamente, es un reto interno de los destinos, es la dificultad en la atracción y en la retención del talento. ¿A qué me refiero? Me refiero a que muchas veces todos los destinos estamos muy concienciados en que tenemos que tomar las decisiones basadas en datos, pero muchas veces internamente no tenemos esa capacidad. Primero porque los destinos muchas veces son entidades públicas, públicos-privadas, no tienen esa agilidad en contratación de los perfiles necesarios, y después porque la formación de los trabajadores in-house dentro de la casa pues muchas veces están más orientados al marketing y no están tan orientados a la medición, a la digitalización y a los datos. Entonces, el problema es tanto intrínseco dentro de los propios trabajadores de los destinos
como que no se puede atraer el talento porque bueno, son muchos los sectores que se están digitalizando y los perfiles pues están bastante demandados y es difícil que se sientan atraídos a lo mejor por venirse a un destino a trabajar en el tema de las decisiones. Entonces, es necesaria una actualización, una formación constante de todos los trabajadores de los destinos en este sentido, porque avanza muy rápido el tema del Big Data, el tema de la digitalización y requiere un esfuerzo muy, muy fuerte. Muy relacionado con esto, bueno, la formación que no está adaptada a las necesidades tecnológicas y de digitalización y de toma de decisiones basadas en datos. En relación al turismo, sí, para muchos otros sectores, pero el turismo a lo mejor no tiene esa formación tan especializada. Y luego que dentro de los destinos está el sesgo organizacional. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado muy orientados todos los destinos al marketing y no tanto a la digitalización y a los datos, a las estadísticas. ¿Y qué pasa? Pues que normalmente los mandos que están en la capa superior no tienen esta formación específica de digitalización o de datos y están más orientados a otros aspectos. Y esto afecta indudablemente no solo a la medición y a los datos, sino también a la sostenibilidad. Yo creo que es aplicable a los dos campos. Ahora me voy a explicar brevemente lo que estamos haciendo desde Andalucía y desde Nextur, que es lo que os he comentado que estamos trabajando muy conjuntamente con esta red de regiones de turismo sostenible y competitivo. Hemos comenzado una iniciativa que ahora mismo es un departamento de Nextur, pero que ha sido impulsado por Andalucía, junto con la región de Laponia y con el apoyo de Amadeus. Esta iniciativa se ha trabajado bajo el paraguas de una iniciativa de la Comisión Europea, que son las plataformas de digitalización S3, con lo cual ellos nos han ofrecido su apoyo, no tanto en términos de financiación, pero sí en términos de un apoyo técnico, en el que hemos desarrollado lo que se llama un proyecto de inversión, que es comercialmente viable, que no es un proyecto europeo al uso, que te dan el dinero, tú realizas las tareas que tú tenías encomendado, que tenías definidas, sino que es un proyecto de inversión. Y bueno, hemos trabajado, estos son nuestros socios de trabajo, la Regional Council of Lapland, nosotros desde la Junta de Andalucía, Nextur y Amadeus. ¿Qué es el Tourism of Tomorrow Lab? ¿Qué servicios pretendemos dar en el Tourism of Tomorrow Lab? Bueno, ya este organismo ya está trabajando, hemos empezado a trabajar ahora, bueno, a finales del año pasado, a principios de ya tenemos varios destinos trabajando con nosotros y es un organismo que trabaja en forma de red, es decir, trabajamos a base de cuotas en el que nosotros ofrecemos una serie de servicios a los destinos y que pretendemos ser pues un departamento de datos compartidos. Por lo que yo comentaba anteriormente, que es difícil atraer el talento y estar continuamente formados dentro de los destinos para recoger todos los beneficios que nos pueden proporcionar los datos en la medición de la sostenibilidad. Tengo que también recalcar mucho que todos los servicios que ofrecemos están basados en datos, pero están orientados a conseguir la sostenibilidad de los destinos. Y lo que pretendemos no es solo ofrecer datos, sino que estos datos estén directamente relacionados con las estrategias que implementan los destinos, porque muchas veces hay muchos datos, pero los planes de marketing, los planes de acción no están directamente conectados. Se usan los datos pues para saber un poco un diagnóstico de cómo están los destinos, pues para ruedas de prensa, para tener un conocimiento general, pero no para tomar las decisiones y hacer un seguimiento y una monitorización de cómo han ido evolucionando estas estrategias que hemos implementado. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Queremos basarnos en la formación dentro de los profesionales que trabajan en los destinos, por lo que he dicho anteriormente, que es un tema en el que hay que estar continuamente formándose porque aparecen pues nuevos desarrollos en los que hay que estar formados. Y una característica que nos diferencia de cualquier iniciativa privada es que nuestro objetivo no es vender un producto y punto, ¿no? Sino que nosotros lo que queremos es formar a los profesionales in-house, es decir, trabajar codo con ellos para que ellos nos planteen sus problemáticas, nos planteen sus dudas y nosotros pues les formamos para conjuntamente identificar soluciones.
una asistencia muy personalizada a los usuarios y un servicio de consultoría personalizado. Y el modelo de trabajo es colaborativo, es decir, nosotros trabajamos con los distintos destinos y obviamente los resultados que obtenemos de las consultorías personalizadas son especiales para ellos, pero sí que lo que pretendemos es que la metodología que hemos aplicado podamos después aplicarla a otros destinos y que compartamos las experiencias para que nos beneficiemos todos de los desarrollos que hemos ido trabajando conjuntamente. Y también al trabajar con Amadeus, lo que sí que nos hemos asegurado es que no somos competencia para ellos. Para las grandes tecnológicas, para los proveedores de datos, para las estadísticas oficiales, nosotros no vamos a levantar datos nuevos. Nosotros vamos a ser ese interlocutor necesario que también muchas entidades tecnológicas nos han identificado que tienen, que muchos destinos no tienen la capacidad, o sea, le compran los datos, porque es verdad que ellos tienen su negocio, que compran los datos los destinos, pero después no hay un seguimiento y esos datos realmente no se usan para tomar decisiones y para hacer seguimiento, con lo cual se los compran una vez y a lo mejor ya no le ven la utilidad y no siguen con ese servicio, ¿no? Y sí que han identificado las grandes empresas tecnológicas que ahí hay un nicho que no lo puede cubrir una empresa privada y por eso pues nosotros hemos visto que es necesario hacerlo. Aquí sí quiero dejar claro lo que somos y lo que no somos. Nosotros, como he dicho anteriormente, usamos los datos que ya existen, no vamos a levantar nuevos datos, no vamos a crear una gran plataforma tecnológica agregando datos. Somos un sistema colaborativo, aunque seamos destinos competitivos entre nosotros, nuestra idea es cooperar. Esto viene mucho de la filosofía de Nextur, de la red de regiones en la que estamos colaborando y que tenemos la presidencia, que somos regiones competitivas porque podemos tener productos muy similares, pero encontramos muchos beneficios en colaborar. Y esta es un poco la línea en la que estamos trabajando. No pretendemos ser un gran proyecto comercial, sino simplemente lo que pretendemos es ser financieramente sostenible. Nos financiamos a base de cuotas de los destinos, pero también, por ejemplo, a base de proyectos europeos, que también me gustaría aquí compartir con vosotros, que nos acaban de conceder un proyecto europeo de apoyo técnico para diseñar una metodología de indicadores de sostenibilidad, integrando datos tradicionales con Big Data y haciendo proyectos pilotos para las regiones socios del Tourism of Tomorrow Lab. Es decir, que también esta es una línea de financiación en la que nos vamos a enfocar mucho para beneficio de nuestros socios. No es un repositorio de datos, como he comentado anteriormente, no son grandes infraestructuras porque no tenemos esa capacidad de inversión para hacer grandes infraestructuras y no somos una solución comercial, no competimos con las soluciones comerciales que ya existen. Y bueno, simplemente comentaros eso, estamos ya trabajando con regiones, con el apoyo de la Comisión Europea, del Technical de apoyo técnico desde la plataforma S3 y ahora este apoyo técnico que nos van a dar para trabajar una metodología común para medir la sostenibilidad de los destinos, que también queremos pues hablar muchísimo con la Organización Mundial del Turismo porque vamos a hacer cosas que nos van a beneficiar mutuamente y estamos ya trabajando con la región de Valencia, con Occitania, con Cataluña, con Navarra, con Andalucía y con Laponia. Esos son ya nuestros clientes. Hemos empezado en enero, con lo cual está la verdad que andando la cosa con mucha velocidad, está generando mucho interés y por eso necesitamos pues el apoyarnos en proyectos europeos para intentar empezar a ganar un poco más de músculo para atender a la demanda que ya se ve que está generando. Y nada, sin más, muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, cualquier interés, yo me tengo que ir pronto, estaré 5 o 10 minutitos por aquí y si no, pues mi contacto está en la transparencia que os hemos presentado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Quiero agradeceros, estáis siendo muy disciplinadas con los tiempos. Yo creo que no tenemos ningún evento después de este, entonces quizá podemos prolongarlo 5 o 10 minutos. Si es así, pues yo creo que es interesante que, sobre todo, responder a las preguntas de la audiencia. Sin más dilación, doy la palabra a Ana Gore.
hay un documento Word ahí, en vez de la presentación. La letra está pequeña. Claro que hemos cumplido con todos los requisitos del reglamento de protección de datos. Bueno, está bien, cosas del directo. Y si le tiene que pasar a alguien, pase a mí, está bien, no pasa nada. Bueno, mientras traen la presentación, pues un gusto. Muchísimas gracias Álvaro y Julio por invitarme y además traerme con amigas de siempre, que estamos en las trincheras luchando por lo que ha comentado Clara y lo que ha comentado Ana. Si sois destinos, por favor, hablar con ellas, porque verdaderamente el marco que está trabajando Clara lo necesitamos como el agua, y lo que está produciendo Ana es una gran oportunidad para tener ese conocimiento que es muy ausente, ¿no?, en los destinos. Entonces, yo quería comentaros, como ya sabía que mis compañeras iban a hablar de todos los retos antes que yo quería afianzar muchísimo la idea de que necesitamos ese marco, el marco que ha comentado Clara, insisto, o sea, como el aire que respiramos, porque si no lo que ocurre es que nos enfrentamos, como mis clientes, ¿quiénes son? Gestores de destinos. Y los gestores de destinos se enfrentan a situaciones que hay que gestionar, como bien decía Ana, ¿no? Y entonces, el dato, como ha señalado Clara, es una cuestión, pero la estadística lo que nos da es el rigor de saber que ese dato ha sido obtenido de la manera que puedo interpretarlo correctamente, ¿no? Entonces, cuando somos gestores de destino y no estamos... ya puedo darle. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, el gran reto es esa ausencia de ese marco, ¿no? Entonces, lo que nos suele ocurrir es que, bueno, lo primero deberíais asustaros porque no llevan mascarilla, ¿vale? Esto es para ver si estáis conmigo. Esta situación nos ocurre en muchos destinos. También en otros ocurre la contraria, o en una situación un poco más de pues bien ruido o embriaguez, o bueno, tenemos un montón de situaciones dependiendo del tipo de destino que estemos tratando. Entonces, esa parte de la gestión, en los datos muchas veces hay unas cosas que tienen que ser como muy específicas para esos destinos que sufren esa cuestión, ¿no? Pero al menos tenemos que ir a reflexionar sobre... incluso en pandemia, tenemos en Dubrovnik o tenemos en Venecia situaciones que se van sucediendo y a veces el marco con el que medimos y con el que podemos tomar decisiones no nos responde, ¿vale? No nos responde al día a día. Hay otras cuestiones que son, digamos, como más transversales, que se miden todos los meses. Y con pandemia lo que nos ha ocurrido también es que lugares que honestamente antes tampoco tenían unos grandes flujos, esto es en el Delta del Ebro, en el Trabucador, San Carles de la Rápita, si alguien lo conoce, pues que vaya y lo disfrute. Si puede no ir en verano, que hay un montón de gente, y va en otra época mejor para el destino. Y esto es lo que ocurre, que en muchos destinos, en pandemia, hemos sufrido un gran excursionismo que tampoco hemos sabido muy bien cómo gestionar, genera problemas en la gestión del tráfico, de movilidad, de parking, de gestión de residuos, y de repente no han aumentado los recursos para esa administración, ¿no? ¿Y cómo pides más recursos para la administración si tienes datos que refrendan lo que crees que te ocurre, ¿no? Entonces, vivimos en esa ausencia de marco que está a punto de llegar. En un día Clara, ¿no?, nos dirá, ya está, chicas, estamos listas, ¿no? Entonces falta poco para que eso pase, pero solo con el marco no nos vale. Como comentaba Ana, necesitamos formación, es decir, necesitamos conocimiento. Yo sí tengo un modelo de negocios porque ese conocimiento nosotros lo tenemos y hay un montón de destinos que todavía no lo tienen. ¿Tenemos que tener expertos en medición cada 3 kilómetros? Pues posiblemente no, pero sí que tenemos que tener en los territorios. Y no es lógico que tengáis una dependencia de empresas como la mía. Mi empresa tendrá que seguir evolucionando y vosotros cada vez tendréis más conocimiento, ¿no? Y esa es la evolución lógica para que yo tampoco sea una empresa obsoleta y vosotros sigáis, ¿no?, avanzando. Entonces, en esa ausencia de marco, que tenemos que seguir trabajando por él, codo con codo, y ahí estamos en esas discusiones de continua, ¿no?, para seguir trabajando, y como ha dicho Clara, en ese consenso, en que la comunidad que lo implementa y la comunidad que lo puede hacer real funcione y tenga la financiación para hacerlo real. ¿A qué me refiero? Mañana supongamos que Clara nos llama y nos dice que ya está, que el marco ha sido aprobado por Naciones Unidas Estadística, por las diferentes entidades que lo hacen real, posible y fidedigno, pero luego resulta que nuestros INES del mundo... ¿Y yo esto cómo dices que lo voy a hacer? ¿Me vas a ampliar los equipos? ¿Me vas a ampliar las financiaciones? Eso tiene que ocurrir. Si no, tenemos el marco, pero nos faltan los útiles, ¿no?, como sabemos en la administración, para que esto funcione.
Y además, lo que suele ocurrir es que si se aplica de una manera muy pegada a la lógica de la estadística, puede quedar también muy lejos de cuál es el propósito del marco, que es que realmente se puedan tomar decisiones para la gestión, ¿no?, de los destinos. Por eso el ámbito subnacional es muy importante desde esa lógica de que son los que verdaderamente gestionan esos retos que hemos comentado antes. Entonces, ¿cómo vivimos cuando no tenemos marco? Bueno, pues este es un ejemplo de una señora, que es que me encanta esta foto, pero me parece muy amable la mujer. Entonces, es un ejemplo de una gestora de destino, ¿no? Entonces, somos gestoras de destino y entonces nos enfrentamos, vamos a Google, ponemos en nuestros equipos y, a ver, majos, sacarme algo, un marco del que podamos tirar vamos a ir midiendo un poco sostenibilidad, porque nos piden los SDGs, porque nos piden tal. ¿Qué hacemos? Entonces, claro, los equipos van a encontrar un montón de soluciones. Van a encontrar certificados, que muchos destinos van en ese sentido y ven que otros competidores y amigos suyos también están. Entonces, buscas a tu tribu también, ¿no? Pues los otros que han hecho. Otros, pues el marco de DTI también, que no lo he puesto aquí, pero podría ser un ejemplo, porque tiene muchos indicadores y la sostenibilidad es un ámbito clave dentro de ello. El sistema ETIS o diferentes publicaciones que ha hecho la OMT antes de llegar a este marco, los propios indicadores de SDG, bueno, podría seguir. ¿Qué nos ocurre con esto? Que la situación de la señora vuelve a ser, vuelvo para atrás para que saques la foto. La situación de esta señora es que en realidad genera frustración, porque a tu equipo consiguen uno de estos marcos, ¿no? Y les dices, bueno, venga, pues vamos a ir por este y este, que los reconozco más y más de mi tribu, digamos, están con ellos. Muchos de esos indicadores no van a responder a lo que Ana estaba comentando, que es la parte de gestión. Y has tirado meses de tu gente trabajando en esos indicadores, ¿vale? Entonces eso es muy frustrante. Entonces el marco, por eso lo que comentaba Clara antes era súper importante, de esa realidad, y que diferentes destinos en los que lo están probando con realidades muy diferentes acaban ayudándoles, ¿no? Esa es un poco esa palabra que me ha gustado que has usado, de menú. Eso es muy importante, es decir, te da el marco metodológico para que sepamos que lo que medimos lo estamos midiendo bien y lo vamos a interpretar correctamente y no cualquier dato nos sirve, pero a la vez se puede adaptar a diferentes realidades, ¿no? Que ya sé que igual la primera versión del marco no llega al nivel local, pero bueno, llegará a algún nivel de subnacional que nos pueda ayudar a esa gestión. Entonces, nosotras trabajamos, para que sepáis que lo sufrimos en diferentes partes del mundo, con niveles de desarrollo estadístico muy diferentes, porque como veis trabajamos en destinos, o sea, no todo el mundo tiene el lujo de tener el INE que tenemos en España, o el de Canadá, o el de Nueva Zelanda, ¿vale? Y trabajamos mucho en países en los que ni siquiera el marco estadístico central es igual de robusto. Entonces, esa señora que teníamos antes en la imagen, todavía su reto es mucho mayor. Entonces, lo que promocionamos, es decir, lo que trabajamos nosotras es: no se puede gestionar lo que no se mide, por supuesto, una frase que no es nuestra, desde luego, y pasamos en un proceso de trabajo con los destinos para vivir en ausencia de ese marco. O sea, ¿cómo salimos de esa situación si el marco todavía no existe? Vale, ¿qué es estratégico para nosotros que midamos? Es un proceso que no os suele gustar cuando empezamos a trabajarlo con vosotros, porque vuestros KPIs los sacáis y son un montón, pero luego en realidad cuando pasamos a entrar en harina no usáis todos los días, ni cada mes, ni cuando tenéis cierto... O sea, usáis unos, ¿no? Entonces hay que bajar a los específicos, de los que os sacan de ciertas soluciones, pero también en los que de continuo tenemos que monitorizar para, bueno, pues anticiparnos a otras situaciones y demás. Esta lógica es que muchos destinos también tienen que medir en lógica de capacidad de carga, porque ya es un problema como muy específico. Entonces ahí también, bueno, pues aportamos un marco metodológico publicado académicamente. Este proceso tampoco os suele gustar, pero es crítico, y es ¿para qué medir? ¿Qué diréis? Se han levantado cejas incluso cuando lo he dicho, ¿no? Es como muy de perogrullo, pero no creéis que lo tengamos tan claro, porque la ristra de indicadores que medís en vuestros equipos es bien larga, pero luego realmente, si yo os pongo las cifras delante, supongamos que las dentro de 3 meses y lo que sea, no hay mucho que se pueda hacer con eso, con muchos de los que se miden de normal. Entonces, de repente te das cuenta y dices, ostras, estoy gastando un montón de dinero en que mi gente, o comprando de diferentes proveedores y tal, tengo esta serie de datos, pero no responde a la cuestión que yo ahora mismo tengo o la de continuo que yo quiero gestionar. Entonces, ¿qué es lo que respondería? O sea, esa parte de reflexión, ¿por qué? Porque por mucho que estemos en situaciones de países mejor financiados o con un colchón importante para la financiación en este sentido, resulta que los recursos no son infinitos y el de marketing, por lo general, como ha comentado Ana, suele pesar bastante más que la parte más de medición desde la lógica de sostenibilidad. Entonces, en ese debate necesitamos tener muy claro que lo que sí que estamos midiendo nos sirve. Es decir, verdaderamente lo vamos a usar, y no solo nosotros. ¿Quién va a usar lo que midamos
y cómo lo va a usar. Lo lógico sería que no nos miráramos solo nuestro ombligo, es decir, que si somos gerentes de destino, aparte de nuestro destino, los stakeholders, las empresas del sector, pudieran verdaderamente tomar decisiones con esto. Eso suele pasar poco habitualmente. Y las empresas localizadas, es decir, vinculadas al territorio, ¿qué tamaño son? Micropymes. Es decir, no tienen un departamento de innovación entero, un departamento de medición, no necesitan que la medición que hagas, hay una parte que tenga que ser en lógica de cómo ayudarles a no ser obsoletos, a ser competitivos, a innovar, a ser sostenibles, a ser inclusivos, es decir, a seguir estando en la tendencia y seguir teniendo clientela no solo hoy, sino dentro de 5 años y demás, ¿no? Entonces, esta parte es la que se nos suele olvidar y en el para qué medir tiene que estar nuestro otro público objetivo. Desde luego, sin olvidarnos que todo lo que han definido tanto Julio como Clara en la definición de sostenibilidad, por supuesto, la parte de los residentes y las residentes tiene que estar ahí, es decir, que en la lógica de lo que midamos esté ese bienestar de quien nos acoge, ¿no? Entonces, la metodología, ya lo han comentado tanto Clara como Ana, no nos podemos poner a medir cualquier cosa, ¿vale? Y una de las cosas que suele ocurrir con toda la voluntad es que nos juntamos el destino con, por ejemplo, el sector hotelero y salen iniciativas súper voluntariosas que, la verdad, la voluntad honestamente llega un momento que desgasta, pero que salen sugerencias como: no os preocupéis, venga, nos juntamos todos los de la asociación de hoteles y os vamos a dar los datos voluntariamente todos los meses en la plataforma esta que habéis desarrollado. Genial. Esos datos no valen para nada. No valen para nada, pero nadie en la mesa tenía el conocimiento metodológico para decir eso. ¿Y por qué no valen? Pues porque de repente en marzo, no sé quién, que era la persona que metía los datos de normal en ese hotel, no está, se pone enferma, tal, no se meten esos datos, el de otros 2 hoteles tampoco, dentro de 2 meses faltan otros 3 hoteles, pero son de categoría diferente, no podemos suplir unos por otros. En definitiva, no es representativo el territorio. Entonces, por favor, acudir a vuestros institutos de estadística subnacional, si es que en vuestros países hay, el ámbito académico, si no, en último recurso podéis ir a empresas como la mía que nos dedicamos a esto, pero vamos, hay diferentes fuentes de conocimiento para que verdaderamente las iniciativas que toméis para tomar datos verdaderamente sean con el conocimiento, de manera que cuando os llega el dato, que es, como decía Clara, no es el final, es decir, la estadística se produce, cuando os llega esa información podéis tomar decisiones en base a ellas, si no, no os vais a poder fiar de ese dato, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos. Se mezcla con la tecnología y no tecnología. ¿La tecnología es clave? Sí, es clave en la colecta del dato, en la analítica del dato y en la comunicación del dato. Pero si no hay la parte humana, que vuelva a tener en mente por qué estamos midiendo, para qué estamos midiendo, a quién se lo tenemos que comunicar, de repente tenemos un Ferrari de observatorio o sistema de inteligencia turístico. ¿Miras las visitas? Nadie lo usa. Vale, no digo más. Cultura del dato. Vale, cultura del dato, frase acuñada por la compañera de Ana, Ima Gallego, que si no la conocéis es un amor de persona, también muy experta en turismo, en medición en turismo. Y la cultura del dato es clave porque en el para qué medir y para quién medir, si nuestras empresas les sueltas un Excel o un dashboard que no tienen muy claro esa cifra luego en su empresa cómo se utiliza, no se genera la cultura del dato. Volvemos a tener micropymes que no toman decisiones basadas en datos de fiar. Entonces tenemos que trabajar lleva años generar la cultura del dato, pero en este trabajo, por ejemplo, iniciativas como la de Ana Moniche de Tourism of Tomorrow Lab, donde estás juntando entidades públicas que ya están muy en esa lógica, pues las empresas es más fácil casi acercarlas a esa realidad, pero tenemos que dar ese paso. Si no, ¿quién hace que el turista esté satisfecho en el destino? Las empresas turísticas. Si las empresas no toman decisiones basadas en datos, puede que dejen de estar satisfechos los turistas, se vuelvan obsoletas dentro de poco tiempo, no estén captando las últimas tendencias de los mercados, no estén listas para cambios, no se tomen en serio la pandemia cuando ocurrió, por ejemplo, en fin, o hagan inversiones 3 días antes de que nos cerraran en casa, que eso pasó muchísimo. Entonces, no quería apuntar nada más que nos quedáramos con el marco, por favor, hay que apoyarlo. La formación es clave, si no tenemos conocimiento no vamos a medir con lógica. Y 3, tenemos que trabajar para que sea claro por qué medimos, para quién medimos y que se genere la cultura del dato. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver, teóricamente el seminario ha terminado. He preguntado antes si podíamos seguir un poco más. Vale, fenómeno. Sé que, Ana, te tienes que ir, entonces yo sí quería hacer al menos una pregunta. Tenemos micrófono para que podáis responder y no tengamos que estar entrando y saliendo aquí.
Sí quería preguntarte, me ha llamado la atención, bueno, la primera pregunta que tenía la has respondido, que es en qué fase estabais en el proyecto del laboratorio. Estáis iniciando, obviamente, porque habéis empezado ahora, pero sí quería saber si tenéis alguna previsión de cuándo empezaréis a tener resultados. Bueno, estamos trabajando en los primeros resultados. Con uno de los destinos estamos ya elaborando uno de los primeros informes de las solicitudes que ellos nos han trasladado y las soluciones que nosotros hemos ido pensando conjuntamente. Y bueno, tendremos, lo que pasa es que los resultados, claro, son específicos para ese cliente y luego ya, si otros clientes tienen esa misma sensibilidad, se compartirán con otros clientes. Pero ya estamos empezando a tener resultados. Y otra pregunta conectada, ¿cuál es el papel de Amadeus en este proyecto? Sí, bueno, Amadeus, el papel fundamental que tuvo es en el diseño del proyecto. Ahora mismo es como uno de los asesores, digamos, pero lo que sí me alegro que me haga esta pregunta, lo típico que se dice, porque que conste que no lo hemos sí, hablado no lo hemos pactado, pero es verdad que no estamos, como si dijéramos, casados con ningún proveedor de datos. Es decir, que las soluciones que buscamos no son las soluciones que proporciona Amadeus o cualquier otro socio tecnológico que se pueda acercar, sino que estamos tratando con varios socios tecnológicos, con varias soluciones que nos ofrecen y en principio no tenemos ninguna obligación ni lo vamos a hacer de casarnos con esas soluciones que nos proponen los distintos socios tecnológicos. Muchas gracias, Ana. Ya te liberamos y si tienes que irte yo. Sí quería, de todas formas, no quiero monopolizar el turno de preguntas, pero sí tengo una pregunta al menos para Clara. Bueno, llevo muchos años en esto del turismo, prácticamente toda mi vida profesional. He vivido, no de cerca, pero sí que he seguido el proceso de elaboración de los estándares de la cuenta satélite del turismo. Es el precedente, digamos, más cercano que tenemos a un estándar de la ambición que tiene el marco de medir la sostenibilidad del turismo que está desarrollando la OMT. Entonces, lo que sí querría saber es, por un lado, cuáles son las previsiones que tiene la OMT, cuándo estará listo y aprobado el marco del que estamos hablando. Creo que ha surgido aquí que es una necesidad urgente, pero las organizaciones internacionales tienen ritmos de trabajo que no responden necesariamente a las dinámicas del mercado porque tienen que fabricar consensos para que los estándares sean aceptados por la comunidad internacional. Entonces, sí quería saber si la OMT tiene pues un marco, un calendario, digamos, aproximado para la aprobación del marco. De acuerdo, muchas gracias, Julio. Sí, efectivamente hay muchísimos paralelismos entre el proceso que se está desarrollando ahora mismo en el marco de la medición de la sostenibilidad en el turismo y la cuenta satélite, ¿no? La cuenta satélite se desarrolló en un contexto en el que no existía manera de medir el turismo desde un punto de vista económico. Entonces esto generaba muchísimos problemas. Un momento que era yo. Generaba problemas para hacer lobby para el sector turístico, generaba problemas a nivel de política pública, económica en el turismo y generaba un problema de reconocimiento del sector y un problema de credibilidad de la información que se estaba generando sobre el sector turístico, ¿no? Entonces, este marco de la cuenta satélite de turismo, que lo que permite es derivar el PIB turístico, el empleo turístico, etcétera, se generó pues a lo largo de varias décadas, ¿no? Con un esfuerzo titánico entre, lo saben bien mis compañeras, entre países, entre expertos, organismos internacionales, y se logró, y desde entonces la cuenta satélite es ese marco de referencia, y mucha gente no lo conoce, y eso es bueno, porque eso significa que está cumpliendo su función, porque lo que se conocen son los datos de PIB turístico, ¿verdad? Entonces, con esto del marco de la sostenibilidad, pues está avanzando un poco de la misma forma, ¿no? Es muy difícil decir cuándo va a estar el marco, porque es como decir cuándo va a haber un acuerdo. Pues eso, todos que somos personas sabemos lo difícil que es a veces ponernos de acuerdo, ¿verdad? Entonces se está avanzando, hay que avanzar con pies de plomo, hay que avanzar de una manera inclusiva, que
que tenga en cuenta las distintas perspectivas de los distintos actores, y cuanto más gente, cuanto más voces, mejor, porque esto nos va a ayudar a que el marco sea realmente útil y sea factible, que son las dos partes fundamentales, ¿no? Queremos algo que al final se utilice, como se está utilizando la cuenta satélite, y queremos al final un marco que pueda ser implementable en países desde el Congo hasta Canadá, hasta Fiji, ¿no? Entonces, espero haber respondido a las dos preguntas. Sí, Julio. muchas gracias, Clara. Mi pregunta, en fin, sabía ya de antemano que la respuesta no me iba a ser el 3 de mayo de 2025, pero bueno, es simplemente para que la audiencia tenga claro cuál es el proceso y las dificultades que tenemos. No es por falta de voluntad técnica. Y una última pregunta que quería hacer. Bueno, la gente tiene sus agendas, con lo cual es complicado mantener a pesar del interés que tiene el seminario. Yo tengo como 10 preguntas más en mente, pero quizá una que tenga parte de la audiencia es, y quizá la puedes responder tú, Nagore, como única no representante institucional aquí, es cómo evitamos la tentación del greenwashing a la hora de definir qué es lo que vamos a medir y cómo lo vamos a medir. Vale, si has estado escuchándome, he dado la receta antes. O sea, lo que quiero decir es que al final, si nosotros a lo que responden los datos es para esa gestión que podamos hacer nosotros, supongamos, si tenemos indicadores que nos dicen las industrias turísticas, cuando les hemos preguntado las encuestas anuales que se suelen hacer de forecast y demás, y ahí incluimos, estás reduciendo energía, estás reduciendo el consumo de agua, tienes necesidades de formación para tu equipo para mejorar en esa gestión y que seas más eficiente, y por ejemplo te sale que claramente necesitan formación y tú a eso respondes con formación, ahí no hay greenwashing, verdaderamente estás midiendo para tomar acciones, ¿no? Entonces por eso decía, ¿qué es estratégico para ti? ¿Para qué quieres medir? ¿Y quién quieres que luego utilice esos datos? Si estás utilizando eso, no estás haciendo greenwashing porque lo estás haciendo porque de verdad vas a usar el resultado de los datos. Creo que entonces la clave es esa, la clave es que la aproximación a la medición de la sostenibilidad se haga desde el punto de vista de la gestión, de los responsables de la gestión del destino, porque sería como dispararse en el pie si lo que están midiendo no es verdaderamente. Pero si lo tenemos en cuenta desde el punto de vista de la captación de turismo o de la competitividad, existe la tentación de que, dado que la sostenibilidad es un elemento cada vez más aceptado casi como un mandato bíblico, el que pues tendamos a presentar nuestro destino como mejor posicionado en torno a la sostenibilidad de lo que realmente es. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más desde la audiencia, y si no, pues vamos a dar por concluido el seminario. Os agradezco enormemente que hayáis estado aquí. Es casi la hora del aperitivo, con lo cual también agradezco a la audiencia que nos ha estado siguiendo hasta el final del seminario. Muchas gracias.